Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús te rogamos que nos ministres y nos hables a todos. Que todos los que estamos aquí seamos ministrados por tu presencia. Queremos honrar, Señor, este día. Y la mejor manera es poner nuestro corazón abierto a que tú hagas lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor. Pueden sentarse, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Dios, había estado por 40 días apareciéndose a los discípulos después de haber resucitado de los muertos, después de haber vencido la tumba y resucitar, comenzó a recordarles, comenzó a instruirles, comenzó a mandar a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso del 4 al 5 y el verso 8, y nos está indicando: y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba dando sus últimas indicaciones a sus discípulos antes de partir, ser recibido por el Padre y sentarse a la diestra de Dios. Antes de hacerlo, Él estaba dando estas instrucciones porque su visión no solamente era morir en la cruz para salvación de todos nosotros y de todas las personas que crean en Él, sino era fundar una iglesia, era edificar una iglesia. Incluso Él mismo había dicho: yo edificaré mi iglesia. Y como Él sabía esta gran responsabilidad, sabía que no iba a estar, Él prometió que el Espíritu Santo vendría, que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, que enviaría a otro consolador para que estuviera con nosotros. Una vez que resucita, Jesús se le aparece a los discípulos y sopla sobre ellos y le dice: recibid el Espíritu Santo. Los discípulos reciben el Espíritu Santo, pero aún así Jesús, antes de partir, da esta palabra y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos, hasta que no reciban la promesa del Padre, hasta que no reciban el poder de Dios. Porque dice: recibirán poder cuando venga sobre vosotros, aleluya, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había estado con los discípulos. El Espíritu Santo había sido enviado para estar en los discípulos, como también está con nosotros y está en nosotros cuando creímos en Jesús. Pero ahora la iglesia necesitaba que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Por eso era necesario, porque sin ese poder la iglesia no podía ser testigo eficaz
de quién era Jesús. No solamente tenían que llegar a Jerusalén, tenían que ir a Judea, tenían que ir a Samaria, tenían que ir hasta lo último de la tierra. Y para eso necesitaban demostrar que Jesús es real. Ya Él no estaba, pero que Él seguía siendo real, que Él estaba vivo. Aleluya. Que Él era, alabado sea Dios, esencial en todo. Y era solamente el Espíritu Santo el que podía hacerlo. Por eso la iglesia tenía que quedarse. La Biblia nos dice que allí estaban 120 personas reunidas esperando esa promesa. De 500 personas que se cree que aproximadamente recibieron la orientación de parte de Dios, quedaron 120 que fueron pacientes, que perseveraron, que no se rindieron, porque al cabo del tiempo quizás algunos se fueron rindiendo, algunos se quedaron en el camino, algunos quizás dijeron, pero ya Jesús resucitó, ¿para qué necesitamos más? Ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿para qué necesitamos más? Ya hemos nacido de nuevo, ¿para qué necesitamos más? Algunos, como hoy, muchas creyentes, muchas iglesias dejan pasar esto tan poderoso que Jesús prometió, y era llenarnos con su Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo viniera sobre toda la iglesia, sobre todos los creyentes. Y esos que estaban reunidos, dice la Escritura, que en el mismo día de Pentecostés, ¿sabe usted cuando escuchó ahorita la canción que se cantaba, como en Pentecostés? Como tengo varios hermanos nuevos aquí, y mi responsabilidad mayor es con ustedes, no con aquellos que quizás llevan mucho tiempo en el Señor. Sí hay responsabilidad, pero las personas nuevas necesitan entender de a qué se refiere. Pentecostés no era otra cosa que no una fiesta judía. Los judíos celebraban esta fiesta. Lo celebraban específicamente 50 días después de la Pascua. Pentecostés era un momento en el cual los judíos, después de pasar 7 semanas más un día, decidían poner delante de Dios los primeros frutos de las cosechas. Y era una fiesta para agradecer a Dios las cosechas, para agradecer a Dios las cosas que Él había hecho con ellos, la bendición que habían recibido. Y los judíos estaban en esa fiesta. Pero los primeros 120 eran judíos y estaban en esa fiesta. Pero estos que estaban allí en esa fiesta estaban a la expectativa no de las fiestas, no de traer los primeros frutos y enseñarlos a Dios y agradecerle a Dios por eso, sino estaban a la expectativa de que Jesús, que había estado con ellos y que se había aparecido 40 días después de resurrección, y que ya habían pasado 10 días, que Jesús, que le había prometido que se quedara porque iban a ser llenos, investidos del poder de lo alto. Ellos estaban a esa expectativa. Y en ese mismo día, por eso los que creemos y practicamos la experiencia de lo que sucedió en Pentecostés y creímos que la iglesia es así. Amén. Así debe ser la iglesia. Amén. Los que creemos eso, se le nombra para una manera de identificación pentecostales, porque precisamente viene de esta fiesta. Pero son la iglesia del Señor. Gloria a Dios. La iglesia debe ser de esta manera. Y dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos no pudieron hacer eso humanamente. Esto fue algo milagroso, poderoso, el cual llenó toda la casa.
donde estaban sentados. Así como usted está sentado hoy, en una casa como esta, en un lugar como este, así estaban 120 personas. Y dice la escritura que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Y hay un dato curioso, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4 dice, y fueron todos aquellos 120 que estaban en esa expectativa, que habían obedecido, que habían sido pacientes, que habían perseverado, que habían estado orando y pidiéndole a Dios que cumpliera la promesa del Padre. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue algo poderoso, algo milagroso. Los judíos en las fiestas tenían de costumbre venir de todas partes donde ellos vivían. Ellos normalmente, producto a esparción que hubo entre los judíos, incluso los israelitas fueron esparcidos, aprendían las lenguas de esos países donde ellos vivían. Entonces, si vivían en Grecia, ellos hablaban griego. Si vivían en otro lugar, hablaban de otro idioma. Y muchos de ellos, producto a las fiestas, habían venido. Y la Biblia describe varios pueblos. Usted quizás después pueda buscarlo. No podemos detenernos en estos detalles. Pero la Escritura dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas, aquellos comenzaron a recibir mensajes de parte de Dios en su lengua. En la lengua diferente a la lengua hebrea, a la lengua que se hablaba en Judea, que se hablaba en Jerusalén. Y comenzaron a impresionarse porque estaban recibiendo un mensaje directamente de parte de Dios. Y sabían que estas personas que estaban allí hablando no eran de sus países, no eran de sus tierras, y esto para ellos fue algo tremendo. Y dice la Escritura que una gran multitud se reunió alrededor, porque comenzaron a ver cosas tremendas. Dice que se repartía como llamas de fuego. Muchos de las personas han entendido de que pudieron ver esas llamas. Volviendo otra vez a leer el libro Como un viento recio, se los recomiendo, que está ahí en Amazon, del Avivamiento de Indonesia. Es un libro bien sencillo, simple, pero muy, muy lindo. Se cuenta que cuando esta iglesia estaban orando y empezó la visitación, una iglesia presbiteriana, una iglesia que había dicho no a la llenura del Espíritu Santo, no a hablar en lengua, no a los dones del Espíritu Santo, una iglesia que tenía una liturgia, una religiosidad muy particular, pero que estaban en un tiempo de oración. Se cuenta que empezó Dios a llenarlos y los bomberos, la policía, empezaron a sonar todas las alarmas de que la iglesia se estaba quemando, porque desde lejos veían las llamas. Y vinieron. En aquel entonces todavía en Timor, en Indonesia, en este lugar específicamente, no había carros de bomberos. La costumbre era que cuando alguien se estaba quemando, se anunciaba, se ponía la sirena y todos los vecinos venían con aguas y cargados de agua para apagar. Entonces se reunieron miles de personas. Aleluya. Y miles de personas que comenzaron a darse cuenta que no había llamas. Pero comenzaron a ver algo más grande todavía. Comenzaron a tener un encuentro con Dios. Dios comenzó a tocar sus corazones de una manera poderosa. Dios empezó a llenarlos. Dice que
La historia que se cuenta que estas personas que eran idólatras, personas que practicaban hechicería, personas que creían en otros dioses, salían de ahí y iban a sus casas y rompían todo. Y venían convertidos al Señor y lo traían y lo quemaban delante de la iglesia. Ahora les cuento esto porque esto es algo más o menos lo que pasó, porque aunque estábamos en el contexto judío, los judíos habían rechazado a Jesús. Y más de 3,000 personas vinieron a este encuentro, a este estruendo, a este mover poderoso. Bendito Dios. Incluso comenzaron a juzgarlo y a decir, tan borracho. Sí. Porque los veían en una manera diferente. Porque estaba lleno de gozo. Cuando el Espíritu Santo llega al corazón de las personas se llenan de gozo y de alegría. Se va la tristeza, se convierte la tristeza en baile. Hay gozo en el corazón del hombre y ellos estaban gozosos y comenzaron a decir, están borrachos. Y Pedro se para delante de todos y estos no están borrachos, son las 9 de la mañana, no se preocupen por eso. Nadie se emborracha a esta hora. Por lo menos en aquel tiempo. Y comienza a predicarle. Aleluya. Y una de las cosas que le confiesa Pedro en su mensaje, esto es lo que fue dicho. Él ya no le habla de Jesús porque ellos no creían en Jesús, sino que le habla de la Escritura que estaba ya profetizado muchos años antes, muchos siglos antes, que ese momento iba a ocurrir en la vida de un grupo de personas. Y mire lo que cita Pedro, cita la profecía de Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y una noticia para los padres, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre todos. Aleluya. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Otro término que es importante aclarar, profetizar, es hablar en nombre de otro. Cuando se habla de profecía, se está hablando de alguien que habla en nombre de Dios. Le habla a otros, le exhorta a otros, le enseña a otros, le dice lo que Dios quiere que se diga. Entonces, cuando el Señor está diciendo profetizarán, hijos e hijas, está diciendo hombres y mujeres, siervos y siervas, van a convertirse en profetas de Dios también. En siervos de Dios. Señor, aleluya. Verdaderamente, Pedro siguió hablando y les dice la Escritura, después de haberle confesado esto que había pasado y decirle lo que estaba sucediendo, le dice, esto es porque Jesús fue entregado, pero Él prometió esto. Y dice, a este Jesús resucitó Dios. Ustedes lo entregaron, amén. Él murió, pero resucitó Dios, aleluya. De lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya. La promesa del Padre. Amén. El Padre hizo la promesa, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ahora Jesús lo estaba cumpliendo, y ahora ellos eran testigos, ellos veían y escuchaban lo que Dios había hecho y estaba haciendo. Y esto, hermanos, es importante que lo entendamos. Y así comenzó la iglesia. Ahora quiero decirte algo. Al pasar el tiempo, pasar los años, la iglesia fue perdiendo la fe y la confianza de que esto
podía seguir sucediendo. Hubo más o menos unos 3 siglos, quizás un poco más, donde todavía se repetía y donde todavía habían grupos de personas que decidían y querían más de Dios. Pero se fue perdiendo. Y tristemente, la iglesia se sumergió en una oscuridad tremenda. Y aunque entendemos que nunca murió, porque sabemos que la iglesia de Jesucristo nunca murió, porque Él tenía gente fieles y gente que adoraban y que servían y le servían fielmente a Él en todos los tiempos. Sí, Señor. Desde el punto de vista público, la iglesia se fue deteriorando. Ya la palabra no era tan importante. Solamente era autorizada o leída por los que estaban al frente, por los sacerdotes, por las personas que dirigían la iglesia. La fe pasó a un segundo plano y ahora la salvación era por las obras, por las buenas obras que se hacían. Y esto era una manera para abusar de las personas. Y cobraban incluso los beneficios de parte de Dios, supuestamente beneficios de parte de Dios. Y decían que mientras la persona daba más, iba a ser más bendecida, iba a recibir más. Por eso hay que tener cuidado con el evangelio que se está predicando en algunos lugares aquí. Porque estamos volviendo casi a los mismos años de la oscuridad. Cuando se le enseña a las personas que si traen una ofrenda, según el tamaño de su ofrenda va a ser la bendición y va a recibir sanidad y va a recibir milagros. Algo más terrible que eso, hermanos. Cosas como estas se fueron escuchando. Y no le puedo contar toda la historia de todo lo que pasó. Pero en diferentes momentos de la historia, la iglesia comenzaron a haber grupos de personas que dijeron, esto no está bien. Sí, Señor. Y empezaron a proclamar la santidad. Amén. Y empezaron a proclamar que había que agradar a Dios. Y empezaron a proclamar de que había que apartarse de lo malo. Y hubieron protestas. Y hubieron divisiones. Y hubieron persecuciones. Y mataron a personas y quemaron en las hogueras a aquellos que protestaban contra la entidad que estaba gobernando como iglesia en aquel entonces. Y así pasó el tiempo. Pero llegó un momento, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que un grupo de personas comenzaron a decir, Dios tiene algo más grande. Amén. Comenzaron a mirar en estos versículos y entender que eso no podía ser para ese tiempo nada más. Que Dios quería seguir llenando con su Espíritu Santo. Que Dios quería seguir haciendo cosas lindas. ¡Aleluya! Y ese grupo de personas comenzaron a hacerlo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso muchos de nosotros hemos entendido y hemos reconocido el Evangelio de Jesucristo y entendemos que es necesario buscar del Espíritu Santo y que es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Pero no podemos perder, hermano, la visión, no podemos perder el enfoque. Porque una de las cosas que he notado en la iglesia, aún las que son llamadas pentecostales por ese nombre, es que dejamos de confiar en la presencia manifiesta del Espíritu Santo, en la necesidad de que el Espíritu Santo nos llene, en la necesidad de que el poder de Dios se manifieste en los cultos y comenzamos a confiar en las cosas que nos rodean, en la modernidad, en la perfección, en todo lo que va inundando la iglesia, de tal manera que aún iglesias pentecostales solamente le queda el nombre, porque ni una mosca se puede mover. Y nosotros sabemos que Dios quiere seguir moviéndose. Aleluya. Que Dios quiere seguir haciendo cosas lindas. Y que así es la iglesia de Jesús de Nazaret. No queremos ofender a nadie. No queremos decirle que otras personas no son iglesia.
El domingo pasado fui categórico cuando hablé del avivamiento. Estamos hablando de avivamiento porque hemos perdido algo. Sí, Señor. Pero si fuéramos la iglesia de Jesucristo, no habláramos de avivamiento porque ya somos la iglesia. Aleluya. Esto puede ser ofensivo. No quiero que nadie se sienta mal y diga, has dicho que no somos iglesia. Lo único que te puedo decir es que estás descuidando algo poderoso que está en la Biblia. Que por incredulidad, por error, por cuántas cosas pueden haber pasado, han dejado de creerse de que Dios lo siga haciendo y han cesado en la vida de estas iglesias y han cesado en la vida de estos hombres de Dios. Me gusta respetar a los hombres de Dios, me gusta reconocer a esos hombres de Dios que son cristianos, que son hijos de Dios de verdad. Algunos de ellos creen que no es para este tiempo. Pero quiero decirte que Dios quiere seguir haciéndolo. Sí, Señor. Amén. Y si algo la iglesia ha estado haciendo es ignorar la Escritura, ignorar la palabra de Dios, ignorar que Dios quiere seguir llenando a su pueblo. Amén. Y que quiere que los dones del Espíritu Santo se muevan en su iglesia. Hoy, cada día más, la iglesia o la carta a la iglesia de Corintios es mucho más necesaria. Amén. Porque ahí vamos a ver al apóstol Pablo aconsejar a esta iglesia, instruirle de la importancia que tienen los dones del Espíritu Santo. Y dícele Pablo en 1 Corintios capítulo 12, ustedes lo tienen ahí, el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren sobre eso. Quiero que sepan, que conozcan. El propósito de Dios es que la iglesia sepa sobre los dones espirituales. El versículo 4 nos da una descripción de cuáles son los dones del Espíritu. La mayoría de los entendidos sabemos que el Espíritu Santo tiene tantas capacidades y es tan poderoso que no pudiéramos describirlas y ponerlas en una lista. Aquí solamente hay 9. Pero cuando el Espíritu Santo llena a una persona, lo puede usar en tantas cosas. Amén, así es. Pero en estos 9 vemos la manifestación poderosa de Dios Aleluya. en medio de la iglesia. El propósito de Dios en medio de la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aleluya. Ahora dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. El mismo apóstol Pablo habla de ministerios del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. Y estos son nombrados ministerios. Nosotros creemos que hay tantos ministerios como miembros tiene el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y que aunque hay ministerios establecidos por Dios, Dios también quiere usar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Porque todos como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función. Así Sí, es. Señor, así es. Pero hay también diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Amén. Incluso en este versículo encontramos al Dios Trino, dones del Espíritu Santo, diferentes ministerios, el Señor refiriéndose a Jesucristo, y diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Amén. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ustedes no han escuchado a nosotros hablar de la necesidad de la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, necesitamos todo lo que tenemos. Amén. Necesitamos reunirnos. Necesitamos una iglesia. Necesitamos un grupo de alabanza. Necesitamos un pastor. Necesitamos todo lo que está y usted tiene en este lugar y muchas otras cosas que no hacen falta. Pero si algo no puede faltar y necesitamos más que todo, es la manifestación del Espíritu Santo.
es que Dios se manifieste. Es que Dios se manifieste. Aleluya. Dios está en medio nuestro. Amén. Dios está en su pueblo. Aleluya. Queridos, de veras reconozco que la presencia de Dios está en todas las iglesias, incluso aquellas que son cesacionistas. Me refiero a las cesacionistas, a las iglesias que no creen que estos dones son para este tiempo. Dios está en medio de ellos también. Amén. Y eso nadie lo discute. Pero lo que sí entendemos es que Él quiere manifestarse. Él quiere demostrar que Él está, que Él es real. Él quiere que tú y yo podamos notar cómo Él cambia y transforma, cómo Él toca, cómo Él sana, cómo Él liberta. Cómo Él habla a nuestros corazones. Cómo Él revela lo que está en nuestros corazones. Sí, Señor. Él quiere manifestarse. Señor, aleluya. Y nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a esta epístola, escribiéndolo a los Corintios, a esta iglesia, él declara específicamente esto: no ignoren acerca de los dones. Y esto no era un asunto de Pablo con los corintios nada más, porque los corintios tenían un problema. Y Pablo quiso ser específico con ellos y necesitaban los dones. Pero que esto no era algo que pudiera pasar en cualquier otra iglesia. No es así. Pablo, escribiéndole a la iglesia de los romanos, dice mucho más de cómo Dios lo usó para llevar el evangelio a los gentiles. Pero él dice en el verso 18 del capítulo 15: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Y cómo iba el apóstol Pablo a todos esos lugares? Enseñando que él era testigo de Cristo, no solamente con palabras, sino con obras, con potencias de señales y prodigios, con milagros. ¿Cuánto necesitamos a ese Dios que hace milagros hoy en día? Si la iglesia primitiva, para conquistar el mundo conocido, porque quiero decirle, solo usted no lo va a recibir en todos los lugares de historia o en todos los libros de historia, pero la historia ratifica que más de la mitad del mundo conocido antes del tercer siglo después de Cristo era cristiano. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue conquistado? Con poder, con potencias de señales, con prodigio, con milagros. Aquellos siervos de Dios llegaban y no solamente decían: Dios puede cambiar tu vida, Dios quiere traerte una vida mejor, quiere salvarte, quiere que conozcas a Jesús para que vayas al cielo. Ellos venían y le decían también: y para que sepas que esto es verdad, Dios te sana, Dios te liberta, Gloria a Dios. Dios hace cosas lindas en tu vida. Y comenzaban a ser usados por Dios. Y cuando las personas veían a Dios obrar de esa manera, se convencían y decían: Dios es real. Eran testigos. Por eso
Jesús dijo, y me seréis testigos. Aleluya. ¿Qué ha quedado del testimonio que podemos darle a este mundo? Santo Dios. Si tratas de discutir filosóficamente con las personas, no vas a poder llegar a convencerlo. Porque filosóficamente ellos quizás están superior a ti. Santo. Si tratas de convencerlos humanamente, enseñando tantas cosas como no creen, como están ciegos, porque el Dios de este siglo, dice la Biblia, les cegó el entendimiento, ellos no creen. Amén. Entonces hoy más que nunca, y siempre ha sido así, Dios ha querido que su iglesia, como el apóstol Pablo iba por todos los lugares, su iglesia se mueva de la misma manera. Amén. Su iglesia lleve no solamente el evangelio de Cristo que habla de palabra, sino que lleve un evangelio de obra donde Dios se mueve de una manera poderosa. Donde hay señales. En este avivamiento que les contaba, llegó un grupo de personas a una aldea. Y cada vez que decían algo de Jesús, los aldeanos decían, todo eso lo tenemos con nuestro sacerdote. Incluso sanidades y milagros. Y Jesús te puede dar paz. Él nos ha dado paz. Sí, Señor. Y Jesús te puede transformar. Bueno, todos hemos sido transformados. Nuestros sacerdotes aquí son muy poderosos. Y ellos no sabían ya qué hablar. Se les había acabado los argumentos. Y Dios le puso en su corazón. Ahora comiencen a echar fuera demonios. Ay, santo. Porque todavía hay demonios en el mundo. Porque ellos no están de vacaciones. Porque la iglesia dijo que somos sensacionistas. Los demonios cogieron vacaciones. Porque todavía los demonios se apoderan de las personas y hacen de las personas un trapo. Aleluya, así es. Tristemente es así. Y mucha gente endemoniada. Y mucha gente endemoniada dentro de las iglesias también. Y aquellos misioneros comenzaron a reprender al diablo y a echar fuera demonios. Porque la Biblia dice que en mi nombre echaríamos fuera demonios. Amén. Amén. Aleluya. Y cuando comenzaron a hacerlo, y terminaron, aquel sacerdote le dijo, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Ay, exacto. Yo quiero conocer a Jesús porque Jesús es lo más grande y poderoso que hay. Yo quiero conocer a Jesús porque es lo más grande que puede y existe. Ellos todavía no sabían lo que había pasado. ¿Pero por qué ese cambio? Estaban hablando con el sumo sacerdote, con el jefe, el más endemoniado de todos. Lo que pasó fue que cuando ustedes comenzaron a echar fuera los demonios salieron gritando y dijeron, no podemos hacer nada, ha llegado Jesús a esta aldea. No podemos hacer nada, ha llegado Jesús de Nazaret. ¿Qué pasaría si llegamos con un evangelio, hermano, que no hay demostración de poder? Que en vez de orar por las personas para que sean libres, les decimos, mira, haz esto, ve a un psicólogo, ve, y no estamos en contra de eso. Mi hija está estudiando psicología, así que no estamos en contra de eso. Pero mucha gente lo que necesita es ser libre. Amén. Señor. Y mucha gente recibe sanidad y liberación de sus problemas Señor. cuando vienen a Cristo y Aleluya. Jesús le hace libre. Aleluya. Porque Cristo es nuestro libertador. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor. Qué lindo eres, Jesús. Amén. Así fue puesto el fundamento. Dice el verso 20.
Y de esta manera me esforcé para predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Él fue a todas partes donde no había sido anunciado Jesús. Porque es fácil llegar a donde Jesús ha sido anunciado. Sí. Pero donde es difícil llegar es donde Cristo no es anunciado, donde las personas no entienden. Por eso nuestro enfoque en las personas que no conocen a Cristo. Por eso le damos la bienvenida a todos los que nos encuentran y vienen y quieren ser parte de esta iglesia. Pero el enfoque de la iglesia es las almas. Es aquellas personas que no conocen a Jesús. Aquellas personas que les cuesta trabajo creer en Jesús, pero que Jesús lo va a tocar, la va a tratar con ellos, la va a sanar, le va a libertar. Y por eso necesitamos a Dios aquí, porque hermanos, convencer a la gente hoy en día, convencer a un joven que deje por un rato la tecnología y se siente a escuchar un mensaje, convencer a alguien que diga, bueno, yo voy a ir aquí voy a ir a un club. Muchas iglesias crecen, no porque Dios se está manifestando en su vida, sino porque han encontrado un buen club donde pertenecer. Esta iglesia no es un club. Amén, gloria. Aunque tengamos un espíritu familiar, no es un espíritu familiar, no es un club. Esta iglesia, la gente que llega, tiene que encontrarse con Jesús de Nazaret. Porque va a suceder, hermano, que muchas personas van a vernos y van a decir que bien me trataron ahí. Ay, esos hermanitos. Y ese hermanito que no tiene casi pelo, pero como me saludó. Y este hermanito, y qué bien yo me siento con todos esos hermanos. Y qué sonrisa, y qué comidita cuando hacen comida. Son especiales haciendo comida. Y ese pastor, me encanta ese pastor. Será cabezón y feo, pero me encanta. Y usted puede sentirse muy bien, pero un día, hermano, cualquiera de nosotros se levanta, como decimos en nuestro país, con el moño virado y hasta ahí usted llegó. Y se olvida todo lo bueno, pero cuando nos encontramos con Jesús, aleluya. Cuando usted ve a alguien que dure mucho en una iglesia, diga, ese se enamoró de Cristo. No hay manera de soportar tantos años en una iglesia. No hay manera de, si no es por Jesús de Nazaret. Si no es por Cristo, no se puede. No se puede, hermano. Así es. Es con Jesús, es encontrarnos con Jesús. Nos enamoramos de Jesús y la gente hace, y viene un pastor y se va al otro y no importa, y se va el hermano y se va el otro y no importa. Yo sigo aquí porque yo me encontré con Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Así mismo es. Ahora, el Espíritu Santo, Qué lindo eres. ese Espíritu que se manifiesta de esta manera. Así es la iglesia. Y fíjese, hermano, lo vuelvo a decir, no quiero ofender a nadie, pero así es la iglesia. Sí, Señor. Porque a este le he dado por el Espíritu palabras de sabiduría. Esto no es una sabiduría que se aprende en un instituto teológico, en una maestría. Esto es dado por el Espíritu. Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para tener la sabiduría de Dios. A otras palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Es ese conocimiento sobrenatural que la persona tiene de cosas que pasaron o que están pasando, pero que de otra manera no supiera. Amén. Pero Dios da esa capacidad. A veces estamos predicando, yo no sé su problema, no conozco su situación, pero Dios pone algo en mi corazón que hable y usted dice, me retrató. Y le dice ella al esposo, ¿tú le dijiste algo, pastor? Se te fue la lengua. Le dijiste que discutimos hoy. Ni el pastor tiene cámara, ni escucha, ni pone micrófono, ni tiene seteados sus celulares. Ni el pastor, ni el predicador, ni aquel que se esté moviendo en esos dones. Es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da a todos. Todo el que se quiera mover mover del Espíritu Santo, Dios está ahí para hacerlo, para usarte. Dice, a otro fe. ¿Cuántos necesitamos fe? Amén. Por el mismo Espíritu. Una fe que es diferente, una fe poderosa, una fe
es inquebrantable, es porque es un don, es un regalo que te da Dios en el momento. Usted dice, ¿cómo todavía puedes creerle a Dios de tal manera y estar tan afianzado cuando todo parece negativo? Ah, porque Dios me ha dado esa fe. ¡Aleluya! Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dios quiere usar. Amén. Sí, Señor. Está bien que tengamos doctores, pero si un país necesita, hermano, que las iglesias se muevan en los dones del Espíritu Santo, es este. Sí. Con el problema que hay de los seguros, con lo que usted tiene que pagar con un seguro y que si usted no sabe que si va aquí, que si va allá, que si las emergencias que valen tantos dinero y que si usted va una vez al año ya no puede ir a la segunda porque el bill le llega altísimo y usted no sabe cómo pagarlo y tantas cosas. Nosotros necesitamos una iglesia que hayan dones de sanidad divina. Sí, Señor. Que haya milagros. Denle un aplauso a Cristo. Ahora, ¿cuáles son los dones de este tiempo? Tylenol. Tengo un dolor de cabeza, Tylenol. Ibuprofeno. Tengo esto, tengo lo otro. Todo está cuadrado. Sinceramente se los digo. Si usted va a mi casa, usted ve casi una farmacia completa. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su farmacia también particular. Pastor, no, me hubiera quedado con usted nada más, no tiene que decírnoslo en la cara. Pero cuando están los dones del Espíritu Santo y hay dones de sanidad, Dios hace milagros. Amén. Dios hace milagros. No, vamos a salir, no, vamos a orar. Aleluya, santo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga un milagro. No pasa nada, vamos al hospital. Aquí nadie está quitándole trabajo a los médicos. No vaya a ser que usted diga, oye, están hablando mal de ti. No. Pero si Dios se mueve y Dios hace cosas lindas. Y cuando Él hace algo, hermano, Él lo hace bien. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y sigue diciendo a otros el hacer milagros. Milagros. Cosas que naturalmente son imposibles que pasen, pero Dios lo hace. Dios puede calmar tempestades. Dios puede multiplicar, como hizo con los panes y los peces. Dios puede hacer maravillas. Él es un Dios que hace milagros. Él le encanta hacer milagros, porque para Él no es milagro, es su modo natural de actuar. Gloria a Dios. Pero a nosotros sí es milagro, porque nosotros necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. Y viene un ciclón, y el temor está, y el miedo está, y estamos ya comprando las aguas, y todavía no le hemos pedido a Dios, pero tú puedes desbaratar ese ciclón. ¿Acaso que el Dios que estuvo en la barca con aquellos discípulos que se estaban hundiendo por aquella tempestad no es el mismo Dios que tú y yo tenemos? Y Jesús estaba en la barca y los discípulos dijeron, Señor, tú no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor dice, ¿por qué temen? Y dice que oró y el mar se calmó, ¿verdad? Amén. Y se hizo una gran bonanza. Aleluya. Milagros. Dios puede hacerlo. Claro que sí, amén. Le contaba a Vilma algo curioso. Los otros días estaba lloviendo. Me pensé que tenía el paraguas en el carro. Tengo siempre uno, pero esa vez no lo tenía. Y era a las 5 de la mañana. Y voy a llegarle a alguien que yo sé, la mayoría, aquí tengo algunos clientes míos, se sientan solos. Yo a veces ni tengo que abrirle las puertas porque están esperando, abren, se sientan, yo no me tengo que bajar y si está lloviendo, menos. Y yo no quería mojarme. Y yo sé que me tocaba a un señor que hay que esperarlo en la puerta y llevarlo al carro. Lo he agarrado varias veces que se va de cabeza. Le doy gracias a Dios porque he estado yo ahí para que no se vaya a caer. Y yo sé que Christopher tengo que bajarme y esperarlo. Y aunque él es así que quiere moverse, pero yo sé que él necesita. Y yo dije, me toca a él y está lloviendo. Y en ese momento vino a mi mente.
¿y por qué no me pides que no llueva? Yo podía haber pedido otra cosa. Que no vaya hoy, que no vaya al trabajo, que no vaya al médico. Que no me responda el teléfono. Pero le dije, Señor, que deje de llover. Y no me di cuenta. Llegué, y cuando llegué, ni una gota de agua. Y estaba cayendo, como decimos en Cuba, un palo de agua. Y ni una gota de agua. Salió, entró al carro, lo llevé, dije, ahora que caiga todo lo que quiera. Necesitamos el agua. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace milagros. Yo no puedo hacer un estudio de todos estos dones. Perdónenme, pero no puedo hacerlo. Pero son capacidades sobrenaturales que vienen con el Espíritu Santo. Profecía es una de ellos, que ya hablábamos de eso. Discernimiento de espíritu. Conocer los espíritus. ¿Qué espíritus están operando? Saber sobre eso. Diversos géneros de lengua. Veíamos que cuando vino el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, Pablo le está diciendo, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, reparte dones de lengua, diferentes géneros de lengua. Dice, interpretación de lengua. Es una capacidad sobrenatural para interpretar las lenguas. Porque de las lenguas vamos a conocer que no siempre son lenguajes conocidos. Porque algunos dijeron, pero esto ya no pasa, porque aquel momento de Pentecostés fue muy especial, porque cuando vino el Espíritu Santo, aquellos necesitaban escuchar el mensaje en su propia lengua y por eso hablaban en otras lenguas. Pero verdaderamente el Espíritu Santo siguió haciéndolo en el libro de los Hechos en varias ocasiones y descendió sobre aquellos que estaban allí y también hablaron en lengua. Pero ahora vemos que dentro de los dones del Espíritu Santo está interpretación de lengua. Si se necesita interpretar la lengua, entonces puede ser, y aseguramos que el Espíritu Santo puede darte una lengua que no entiende más nadie. Y que necesita una interpretación. Y por eso está el don de interpretación de lengua. Dice el verso 11. Pero todas estas cosas lo hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es el que reparte, Él es el que da, Él es el que usa. No somos más grandes que otros. No podemos decir, yo tengo 2 dones espirituales, yo tengo 3. ¿Cuántos tú tienes? 5. Oh, tú eres mejor que yo. No. Él reparte como Él quiere. Mientras más nos movemos en Dios, mientras más le servimos, mientras más le prediquemos a los inconversos, más vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro. Como pentecostal tengo una experiencia pentecostal, muy pentecostal, que mientras más inconversos habían en la iglesia y mientras más nos movíamos en los lugares donde habían personas que no creían a Cristo, más veía a Dios obrar y hacer milagros y señales. Porque Dios quiere salvar, Dios quiere rescatar, Dios quiere hacer grandes cosas. Ahora, como Él los reparte como quiere, porque todos somos un cuerpo. Cristo, hermano, es la cabeza. Amén. Y el cuerpo es la iglesia. Amén. Cristo todavía camina. El mismo Cristo, el mismo que es ayer, hoy y por los siglos, todavía camina por la tierra. Amén. ¿A través de quién? A través de nosotros, que somos su cuerpo. Él es la cabeza, Él está en los cielos, Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Y la Biblia nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo es un solo cuerpo. Todos somos miembros. Y tenemos funciones, somos importantes. Y el pasaje es espectacular. Usted léalo después. No puedo dar un estudio sobre esto. Pero nos narra que el ojo no le puede decir a la nariz, no te necesito. La mano no le puede decir al pie, mira, quítate de mí. Yo me adapté a ver a algunas personas de mi familia con el dedo pequeño feo. Creo, tenía un tío que mi tío Felo tenía el dedo pequeño feísimo. Y yo decía, pero ¿para qué ese dedo pequeño? El chiquitico del pie. No sé, estaba así todo montado.
Y yo desde niño decía, ¿qué dedo más feo? Claro, los míos ahora ya no están tan lindos nada. Y yo recuerdo eso, pero cuando yo empecé a mirar la importancia que es el cuerpo de Cristo, dije, bueno, pero hay algunos miembros que no son tan bonitos. Después me di cuenta y supe que ese dedo pequeño, que parece insignificante, es el que le da el equilibrio a la persona para que no se caiga. Ese dedito tiene una importancia tremenda. Entonces no podemos menospreciar ningún miembro. No podemos decir, este no lo necesito. Este no pinta mucho. Este ya es una persona ya mayor. Aquí todos son necesarios, importantes. Usted puede tener 80, 90, ojalá que tenga 100 y cumpla 200 en esta iglesia. Alabado sea Dios. Siempre va a ser importante. Aleluya. Porque Dios quiere hacer cosas lindas con tu vida. Dale un aplauso a Cristo. Ahora dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros creímos en Jesús, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Todos somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto pertenecemos a un solo cuerpo. Aleluya. Por eso no podemos menospreciar a los demás. Porque si pertenece a Cristo, pertenece al cuerpo y es mi hermano. Amén. Por eso no puedo acusar a los demás y creerme superior y decir, mira, tú estás mal. No, si es una persona cristiana y nacida de nuevo, es una persona que pertenece al cuerpo. Por eso no puedo decir que la iglesia está dividida, porque la iglesia jamás estará dividida, porque hay un solo cuerpo. Organizaciones, grupos religiosos, hay muchos así, eso es verdad. Pero una sola iglesia, no hay dos, no hay tres, hay una sola. Si alguien no pertenece a esa iglesia, no es de ella. Y ya, necesita ser salvo. Se necesita a Cristo. Por eso cuando yo oro no puedo orar solamente por ustedes. O cuando digo, Señor, bendice a la iglesia, no estoy orando solamente por ustedes. Oro por toda la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Tenemos una responsabilidad con ustedes. Amén. Queremos que como iglesia local logremos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Pero también queremos que le vaya bien a los demás. Amén. Y que los demás crezcan. Y que los demás sean impactados. Y que los demás puedan ser usados por Dios. Amén. Y que aquellos que Dios quiere usar con sus dones puedan usarlo también. Ahora, el apóstol Pablo hace una reflexión. Y dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, no los dice todos, dice algunos. Terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan. Fíjense, los que ayudan. Usted no es un apóstol, usted no es un profeta, usted no es un maestro. Pero usted ayuda. Usted, Dios lo puso en la iglesia. Pero lo único que puedo hacer es ayudar a alguien. Bueno, ayuda a alguien porque Dios te puso en la iglesia. Así es. Los que administran. Los que tienen el don de lengua. A eso también puso Dios en la iglesia. Es para este tiempo. Dios quiere seguir dando el don de lengua. Porque vamos a aprender cosas de las lenguas que no pudiéramos hacerlo si no tuviéramos el don de lengua. Y esa es la verdad. Ahora, miren lo que dice. Hay que ser claro. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. Uno los usa Dios en una cosa, los usa Dios en otra. ¿Tienen todos los dones de sanidad? Tampoco. Bueno, es así. Él reparte según quiere, como Él le plazca. Él lo hace como Él quiere. Es Dios. Y cada uno tiene que ser fiel en lo que Dios le puso. Y vas a ser una persona de éxito si eres fiel en lo que Dios te pone. Y a lo mejor
Dios me da mucho y me usa en muchas cosas y no soy tan fiel como tú, porque Dios te dijo y te puso para ayudar y lo haces excelente. Y a lo mejor yo no lo estoy haciendo como tengo que hacerlo. Sí, Señor, así es. Entonces no soy tan exitoso como tú. Tú eres más exitoso porque tú estás respondiendo como debes hacerlo al llamado que Dios te dio. Amén. Al que más se le da, más se le demanda. Al que más llamados tienes, el que más dones tiene, el que más Dios le da, más le demanda. Si alguien aquí pues, va a ser demandado, es aquella persona que está al frente, que está de pastor, aquella persona que Dios le ha dado cosas. Ese es el que más demanda va a tener. Es un privilegio servir a Cristo, amén. Si volviéramos a nacer, lo volveríamos a hacer otra vez. Sí, amén. Pero son demandas de Dios. Dice, ¿hablan todos lengua? No todos hablan en lengua. Dios te va a usar en una cosa, el otro lo va a usar en otro. Quizás tú no vas a hablar en lengua, pero es parte. Dice, ¿interpretan todos? Tampoco. Procurad pues los dones mejores. Procurad los dones mejores. Y lo dice en mandamiento. Usted busque los dones mejores, lo que usted crea, pídalo. Dígale, Señor, yo quiero que me uses en esto. No está mal hacerlo, procúralo. Mas yo muestro un camino más excelente. ¿Y qué es lo que hace el Señor con este camino que muestra? Nos indica algo que no puede faltar. Así mismo es. El camino del amor es el camino que no puede faltar. Recuerden el domingo pasado cuando le hablé que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. El capítulo 12 de primera a los Corintios es el poder. Porque vemos los dones del Espíritu Santo. Ahora el capítulo 13 vamos a ver el amor. Porque dentro del Espíritu que Dios nos ha dado es amor. Porque puede suceder que tú y yo hagamos muchas cosas y nos olvidemos del amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No hay nada más importante que el amor. Y mire lo que dice aquí, primero a los Corintios capítulo 13, versos 1 y 3. Y quiero que ustedes lean conmigo. Lo están ahí, ¿verdad? Lo están leyendo. Hoy hemos tenido mucha Biblia. Hoy estamos comiendo Biblia. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalos que retiñen. Si no tengo amor, es como si nada, hermano. Es una bulla, es algo que no está sirviendo de nada, no está trayendo nada porque carezco de amor. Si tuviese profecía, si extendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Fíjense cuántos milagros. Fe para trasladar montes. Yo quisiera trasladar río. No sé cuántos quisieran cuando van a pasar por ese río. Yo quisiera ya este río sacarlo de arriba. Usted quisiera ya deshacerse de algunas cosas. Tener fe de tal manera de trasladar monte. Pero si no tengo amor, nada soy. Un camino más excelente. Porque usted puede hacer muchos milagros, pero si no tiene amor, entonces carece. Amén. Por eso el Señor quiere que tú y yo tengamos los dones, pero que sobre todas las cosas tengamos amor. Hay que hacerlo con amor. Amén. Hay que ser usados con amor. No lo hacemos para exhibirnos. No lo hacemos para hacer más que el otro. No lo hacemos para compararnos con otro. Porque cada vez que hacemos cosas como esa, estamos haciéndolo sin amor. Mire esto tan poderoso, el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes. Usted dice, bueno, yo no tengo mucho. Bueno, lo que tengas. Repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarse mi cuerpo, incluso dar la vida por otra persona para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, se pueden hacer tantas cosas y que para el mundo sean grandiosas. Dio su vida por tal persona. Hizo tantas cosas, repartió todos sus bienes y se los dio a todas las personas. Y aún así, hacerlo sin amor. La Biblia ahí lo muestra o no lo muestra. Amén. La Biblia nos demuestra eso. Por eso el amor es un camino excelente. Gloria a Dios. No podemos olvidarnos del amor.
Ahora, el verso 8 y 10 dice, el amor nunca deja de ser. Eso nunca va a dejar de ser. Amén. Pero va a llegar un momento que las profecías se van a acabar. Y van a cesar las lenguas. Y la ciencia va a acabar. ¿Por qué razón? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora yo veo por espejo oscuramente. Mas entonces, ¿qué? Veré cara a cara. Cuando estemos delante del Señor. Eso es lo perfecto. Lo perfecto no puede ser que la escritura se terminó, el canon de las escrituras, como cesacionistas dicen, ya está lo perfecto. Y si ya tenemos la escritura, eso es lo perfecto. No puede. No está implícito en el texto. No está en ninguna parte de la palabra de Dios. Está claro que lo que el Señor está enseñando es cuando venga lo perfecto, se está refiriendo a estar cara a cara, a conocer como fui conocido. Ahora veo por espejo oscuramente, mas entonces veré cara a cara. Un día estaré con el Señor. ¿Para qué se necesita la profecía si ya estoy con Cristo? ¿Para qué se necesita la ciencia si ya lo conozco todo? ¿Para qué necesito las lenguas si ya estoy frente al Maestro cara a cara? Ya no necesito ninguna cosa para poder estar. Pero el amor sí sigue. Porque el amor es el que me va a hacerlo abrazar. El amor es el que me va a hacer sentir gratitud y alegría. ¡Aleluya! Es el amor. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y mira cómo comienza el versículo 4. Recuerden que los capítulos, hermanos, el capítulo 14, el versículo 1, los capítulos en la Biblia no son inspirados, es parte de un mismo, dice, seguid el amor. Hay que seguirlo. Amén. Procurar Los dones espirituales. los dones espirituales. Pero si acaba de decirme que ahora es el amor, que ya no hace falta los dones, que van a cesar las lenguas, que ya van a cesar la... ¿Cómo me vas a decir? Porque no es así lo que está enseñando el apóstol. El apóstol Pablo nos dice, sigan el amor y procuren. Procuren los dones espirituales. Procuren. Es el mensaje de hoy para toda la iglesia. Procura los dones espirituales. Procúralos. No dejes de seguir el amor porque es lo esencial. Es el vínculo. Es lo que nos va a nosotros estar haciendo las cosas agradables. Pero procura los dones. Y es lo que estamos haciendo como iglesia. Y es lo que queremos. Que los dones del Espíritu Santo de Dios se muevan en medio nuestro. Que Dios llene. Que Dios toque. Que Dios se manifieste. Que el Espíritu Santo haga maravilla. Que tú y yo podamos salir de este lugar diferente. Aleluya. Porque Dios ha tenido un encuentro con nosotros. Amén. Porque cuando están los dones espirituales, pasan cosas. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque la profecía trae un mensaje de parte de Dios. Es importante la palabra de Dios. Hay iglesias que se olvidan de la palabra. Se olvidan del mensaje. Y se van tanto al emocionalismo. Y se van tanto al tiempo de los dones. Y ahí comenzamos a fallarle. Recuerden que yo les enseñé, a los nuevos no han escuchado esto todavía, se los voy a decir. Algo que me ha ayudado mucho en mi vida cristiana. Cuando aprendí esto, eso me ha mantenido como pastor equilibrado. Cuando el diablo no te puede parar, te empuja. El diablo siempre va a querer pararte, que no busques de Dios, que no busques los dones del Espíritu Santo. Le ha parado a muchas iglesias y le ha dicho, no, esto no es para este tiempo, eso es para los tiempos de los apóstoles. No, ya Dios no sana, Dios no hace milagros. No, los dones espirituales no hace falta ahora las lenguas. ¡Los paró! Esa es la verdad, ¡los paró! Pero ¿qué ha pasado con los pentecostales? Cuando no los pudo parar, cuando ellos se llenaron, cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas, cuando ellos empezaron a ver los dones de sanidad, los empujó. Y empezaron a hacer show. Y ahora no solamente que Dios toca a una persona y se cae, porque no soporta el impacto del Espíritu Santo, sino que ya eso es un show. Ahora yo quiero que todo el mundo se caiga. Y el que no se caiga lo empujo. Y hay escuelas de eso también ahora. Y ahora hay escuelas de cómo empujar gente. Mejor dicho, cómo se cae la gente. Y escuelas de cómo hablar en otras lenguas.
y escuela de cómo a vivir sobrenaturalmente. El único que te puede enseñar es el Espíritu Santo. El único que puede hacer la obra es el Espíritu Santo. No podemos dejarnos empujar. Ahora, por los empujones que han recibido otros, no debemos cortar lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Yo he visto muchas cosas en las iglesias nuestras y que me han dado ganas de no seguir practicando porque se ha abusado. Personas que en el nombre de Dios hablan y lo que fue que le cayó mal la comida y soñaron algo que no tenía nada que ver con Dios y dijeron que era un sueño de Dios. Personas que ven a Dios en todas partes y hablan como si Dios hablara con ellos ahí todo el tiempo y dice Dios y Dios me dijo y Dios esto y Dios lo otro y tratan de y se olvidan de la palabra y no se sujetan a la palabra de Dios. Sí, aleluya. Así es. Porque están siendo empujados. El diablo no los pudo parar y ¿qué hizo? Los llevó a otro extremo, los empujó, los sacó. Yo recuerdo mis primeros años en la iglesia que había una persona que veía demonios en todas partes. Ay, santísimo. Veía demonios en todas partes y aquí están los demonios. Mira, los ángeles son los que más posibilidades tenemos nosotros de que tenemos que estén aquí con nosotros, porque aquí se alaba a Dios, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. No, pero él veía demonios en todas partes, atrás de esa silla. Ahí yo veo un demonio. Mira, en la pianola hay un demonio. Y no sé qué, y veía todo. ¿Qué es eso? Si Cristo está aquí, donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y si un demonio se le ocurre llegar aquí, tiene que irse corriendo porque aquí está el poder de Dios. ¡Aleluya! Pero hemos sido empujados tristemente. Y muchas iglesias, hermano, muchas iglesias han cesado de abrirse precisamente por esos empujones. Del mismo enemigo para que no le creamos a Dios. Amén. Dios puede tocar tu corazón. Dios puede tratar contigo. Un día podemos estar nosotros aquí alabando a Dios. Tú estás de pie y Dios tocar tu corazón de una manera que nadie te ha puesto la mano, que nadie ha hecho nada por ti y Dios empieza a sanarte. Dios empieza a hacer maravillas. Porque es Dios el que lo hace, no son los hombres. Es Dios. No podemos forzar nada. Pero esto es algo que está pasando y que tenemos que tener cuidado. Porque dice el versículo 2, porque el que habla en lengua no habla ¿qué? No habla, no son lenguajes humanos, no habla a los hombres. Esto pasó en Pentecostés, pero esto no siempre pasa. Que Dios puede hacerlo, claro que sí, que Dios puede traer una persona china aquí y que alguno de nosotros que Dios ha dado el don de lengua comencemos a hablar en chino y reciba un mensaje de Dios, eso puede pasar. Pero no significa que tienen que ser mensajes siempre en los lenguajes conocidos, porque dice el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando se habla en lengua no se habla para que otro lo escuche y vea qué bonito hablamos en lenguas y que esté al tanto de todas las palabras que decimos. No hablamos a los hombres, hablamos a Dios, pues nadie en la faz de la tierra lo entiende, porque se le habla a Dios, aunque por el Espíritu se hablan misterios. Esos son los momentos que Dios puede usar a alguien que hable en lenguas y que entre alguien que conoce esa lengua y reciba el impacto. Amén. Y sea revelado sus misterios y Dios toque su corazón. Eso lo puede hacer Dios. Amén. Así que quisiera que todos hablases en lengua. ¿Quién es el que dice eso? Pablo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, porque el que profetiza trae un lenguaje que entendido. La gente lo entiende. El que habla en lengua nadie lo entiende. Que el hablar en lengua, a no ser que le interprete para que la iglesia ¿qué? Reciba edificación. Si vienes con lengua y traes interpretación, bienvenido. Pero necesitamos la interpretación para ser edificados. El apóstol Pablo sigue diciendo, porque el tiempo va pasando, en el verso 12, así también vosotros, pues, que anheléis los dones espirituales, procurar abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Todo tiene que buscarse la edificación. El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, mire su experiencia con las lenguas,
Porque qué bueno que el apóstol Pablo escribió esto. Sí, sí. Pablo estaba escribiendo una iglesia espectacular y maravillosa como Corintios, que tenía defectos, tenía problemas, pero una iglesia espiritual, una iglesia que se había rendido a los dones del Espíritu Santo. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso ustedes no nos ven aquí a abusar de las lenguas. Y créanme, yo hablo lengua. Mi esposa lo sabe. Bastante. Yo hablo lengua. Y en el carro usted, mire, yo le digo, si alguien estuviera mirando, estoy hablando ahí en lengua. Pero aquí, si no traigo una interpretación, no. Yo creo que Pablo tenía razón. Ahora, eso no significa que es malo y es pecado que uno lo haga, porque a uno se le puede ir y decirlo, está bien. Ahora, él decía, yo prefiero porque no edifica, porque no trae, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que habla en lengua crece para él. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunir, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo, canciones, cánticos. ¿Tiene qué? Doctrina. ¿Tiene qué? Lengua. Tiene revelación, porque Dios trae profecía, trae palabra de ciencia. Son dones de revelación. Tiene interpretación, pero todo hágase ¿qué? Para edificación. Esa es la iglesia. Así es la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, en el capítulo 14, estaba poniendo orden, estaba poniendo equilibrio, estaba poniendo el dominio propio. ¿Se acuerdan que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, amor y dominio propio. Y en el capítulo 14, mire cómo Pablo termina. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, cuando se hace en la iglesia. ¿Y un qué? Intérprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice la Biblia? Calle en la iglesia y hable ¿qué? Para sí mismo. Para sí mismo Y para Dios. y para Dios. Amén. Esto es lo que dice la Biblia. No podemos dejar empujarnos. Y tristemente nosotros los pentecostales hemos caído en esto. Y las personas inconversas, yo he visto personas que yo no he podido, que pudieran volver otra vez a la iglesia porque se les ocurrió ir a un culto donde habían varias personas hablando en lengua y dijeron, yo no entiendo nada aquí, y se fueron. Y no los pude convencer nunca que regresaran. Porque no los entienden, son temas, cosas que no se entienden. Todos tenemos que hacerlo ¿para qué? Para edificación. Ahora, eso no significa que lo vamos a esconder, eso no significa que no lo vamos a hacer, porque tú y yo necesitamos hablar en lenguas también. Si Dios quiere hacerlo, hermano, y si quieres procurar los dones mejores, hazlo también, porque Dios, cuando tú y yo hablamos en lengua, le hablamos a Dios. Amén. Y somos edificados nosotros. Amén. Y crecemos nosotros. Amén. Pero en la iglesia tenemos que tener cuidado. Dice, así que hermano, verso 39 es poderoso. ¿Procurar qué? Profetizar. Porque cuando profetizamos, exhortamos, consolamos, ayudamos a las personas con las palabras. Muchos de ustedes sin saberlo han sido profetas. No hay que estar diciendo a las personas, Dios me dijo, mira, te quiero decir, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, algo que la persona necesitaba en el momento y Dios te levanta para decirlo y tú lo haces, estás siendo un profeta, estás dando una palabra de aliento. Dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No impidemos. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Ahora en el culto tenemos que tener cuidado. Pero tenemos que procurar cada día más. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Pero hágase todo, ¿qué? Decentemente, apropiadamente, dice otra versión, me gusta mucho. Y con orden. Ahora muchos usan solamente este último versículo, orden y decencia, y se olvidan de los demás. No, nosotros queremos
que Dios se siga moviendo en su pueblo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Que Dios siga haciendo maravillas, que Dios siga trayendo los dones, que nosotros podamos experimentar la gloria de Dios en nuestro culto, que seamos una iglesia como la que el Señor nos ha dicho que quiere que seamos, que esa iglesia que en Pentecostés, esa iglesia primitiva que fue un impacto para el mundo no conocido, también lo seamos nosotros como iglesia. Amén. Y nos llene el Espíritu Santo. Por eso en este día, como en la cristiandad y en muchos lugares se celebra el día de Pentecostés, nosotros le decimos: Señor, como en Pentecostés, hazlo de nuevo. Amén. Yo quiero que me llenes, yo quiero que, Señor, tú te muevas de una manera especial en mi vida. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos quisieran que el Señor impactara su vida de una manera poderosa? No le tenga temor, porque de Dios nada malo va a pasar. Él es un Padre amoroso. Si usted, el mismo Jesús dijo, si usted siendo malo sabe darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Aleluya. Si usted le pide un cuchillo, si su hijo le pide un cuchillo, usted no se lo va a dar. Si le pide una serpiente, usted no se lo va a dar. Usted y yo podemos pedirle algo que no nos conviene, y el Señor no nos lo va a dar porque Él es nuestro Padre. Amén. Pero si Él sabe que nos conviene algo, Él nos lo va a dar. Y si nos lo da, alabado sea Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Por lo tanto, en esta